¿Cómo podrían civilizaciones enteras desaparecer de la noche a la mañana? Una gran cantidad de pueblos, culturas y civilizaciones se esfumaron en un relativo corto periodo de tiempo sin una explicación aparente, dejando únicamente las construcciones y un legado cultural como la única huella de su existencia. Aunque las respuestas más recurrentes sean por causas naturales, como desastres o desequilibrios ambientales, también hay otras que incluyen viajes interestelares o accesos a otras dimensiones. No hay nada definitivo, y el misterio todavía sigue vivo. Estamos ante las desapariciones más increíbles que sufrieron las antiguas civilizaciones en el pasado. La civilización Anasazi desapareció completamente antes de la llegada de los europeos a América. Sus descendientes, el pueblo Hopi, los conocían como Hitzat-Sinom o el pueblo antiguo. Los Anasazi se expandieron entre el siglo X y XIII, abarcando el área conocida como las Cuatro Esquinas, donde confluyen actualmente las fronteras de Colorado, Nuevo México, Utah y Arizona. Eran expertos en astronomía y dejaron impresos una gran cantidad de petroglifos en la roca que reflejaban la particular cosmovisión de este misterioso pueblo amerindio. Sus últimos asentamientos, como el Cañón del Chaco, fueron construidos en acantilados casi inaccesibles al abrigo de la roca. Tiene el aspecto de ser un lugar defensivo, o simplemente por alguna razón no querían ser encontrados. ¿Qué temían o de qué huían los Anasazi para construir ciudades en estos lugares tan remotos e inhóspitos? Esto es algo que se desconoce, porque según la historia oficial, los Anasazi no tenían ninguna amenaza, pero aún así, toda su población desapareció misteriosamente. La explicación oficial de este suceso sugiere que fue provocado por una serie de sequías que acontecieron después de la sobreexplotación de los bosques cercanos. Sin embargo, sus causas reales no están claras, y las teorías alternativas son muy variadas. Una de las desapariciones más intrigantes de la historia la protagoniza la civilización maya, que se extendía por el actual territorio de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas destacaban por tener un avanzado sistema de escritura, además de poseer un gran conocimiento en matemáticas, astronomía y arquitectura que los llevó a construir los edificios piramidales más grandes y complejos de la América precolombina, así como majestuosas ciudades que podían albergar a millones de personas. Pero hacia el siglo X, y por razones desconocidas, la civilización maya dejaría despobladas las ciudades a merced de la vegetación, que fue integrando sus colosales construcciones como parte de la selva. Se han desarrollado decenas de teorías que tratan de explicar el colapso maya, desde el cambio climático, pasando por hambrunas o epidemias, hasta la deforestación e incluso desastres naturales. Pero a pesar de todas estas hipótesis, sigue sin estar claro qué sucedió con toda su población. Las teorías más excéntricas sostienen que fueron llevados por sus hermanos de las estrellas. Varios siglos antes de la misteriosa desaparición de la civilización maya, la civilización olmeca, considerada la cultura madre de los mayas y del resto de pueblos de Mesoamérica, fue la primera que se desvaneció como si nunca hubiera existido. Se sabe de ellos gracias a los grandes y misteriosos hallazgos en piedra que se les atribuye, como las cabezas gigantes talladas en roca con inexplicables rasgos negroides, nariz achatada y labios gruesos, totalmente atípicos de las culturas de Mesoamérica. Se considera a los olmecas como los primeros arquitectos e ingenieros constructores de pirámides en México, y también quienes diseñaron calendarios astronómicos con una gran precisión que incluso a día de hoy desconciertan a los científicos. No solo es un misterio su desaparición, sino también su origen, por lo que los olmecas se han convertido en uno de los mayores enigmas de América.
La civilización del Valle del Indo, actual territorio de Pakistán, sufrió una catástrofe desconocida que provocó su caída. Está considerada como una cultura muy sofisticada, con sistemas de ingeniería muy avanzados, además de poseer escritura y una agricultura bastante desarrollada, y que por su localización privilegiada entre la antigua Sumeria y la India, se convirtió en un importante territorio con una población estimada de unos 5 millones de habitantes. Sin embargo, después de su desaparición, sus ciudades cayeron en el olvido y no se volvió a saber nada de su existencia. Hasta que en 1920 encontraron las ruinas de una ciudad que bautizaron como Mohenjo-Daro, que significa Montículo de la Muerte. Se trata de uno de los primeros asentamientos urbanos del mundo, junto con la ciudad de Harappa y todas aquellas ciudades construidas a orillas del río Indo que conocieron su mayor esplendor hace 5000 años. Nadie sabe las razones del colapso de esta civilización, que a día de hoy sigue siendo un misterio. Quizá la causa fueron aquellas poderosas armas mencionadas en el Majábharata, un poema épico hindú que narra una gran guerra entre los dioses que provocó una terrible destrucción. Las ruinas de Göbekli Tepe, descubiertas cerca de la ciudad de Şanlıurfa en Turquía, representan uno de los mayores enigmas antiguos. Con 12.000 años de antigüedad, o lo que es más increíble, 6.000 años más antiguas que cualquier otro yacimiento megalítico hallado hasta la fecha, Göbekli Tepe no encaja en la historia oficial, y por supuesto, sus constructores y pobladores tampoco. Misteriosamente, todo este complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado sobre el 8000 a.C. ¿Y qué ocurrió con los supuestos cazadores-recolectores que levantaron esta increíble ciudad santuario? Puede que la explicación a este enigma esté representada en el pilar número 43, el cual se ha interpretado como una advertencia para generaciones futuras sobre el posible cataclismo que afectaría a la Tierra cada 26.000 años. Y Göbekli Tepe habría servido como una especie de archivo para guardar dicha información para el futuro. Por esa razón enterraron el monumento, preservando su contenido. El Imperio Jemer, o Imperio de Angkor, fue un poderoso reino con un dominio territorial sobre lo que hoy sería el Reino de Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Su sofisticada civilización fue capaz de crear sistemas de irrigación y canales muy eficientes, con los que regaban las cosechas y abastecían de agua a las ciudades-templo, sin olvidar la maravillosa técnica utilizada en sus construcciones. Los templos de Angkor son la seña de identidad de esta avanzada civilización y la representación del enorme poder y riqueza que alcanzó el Imperio Jemer. Sin embargo, en un momento de la historia todo se derrumbó. Alrededor de 4 millones de habitantes se vieron afectados por lo que se cree podría haber sido una hambruna o una serie de desastres medioambientales de los que el imperio jamás se recuperó. Tras aquello, la ciudad sagrada de Angkor caería en el abandono, engullida por la selva y olvidada por los supervivientes. Existen algunas teorías que afirman que Angkor fue parte de un vasto imperio que floreció más allá de la última glaciación, hace 12.000 años. Otro gran misterio de civilización perdida es el que le concierne a la isla de Pascua, conocida por sus enormes moais de piedra, unas gigantescas figuras con rasgos humanos que están diseminadas por toda la isla y que guardan relación con sus antiguos habitantes, unos hábiles constructores de los cuales se desconocen las causas por las que realizaron aquellas estatuas que miran a algún lugar del océano. Lo que sí es seguro es que el aspecto caucásico de dichas estatuas no se corresponde con los rasgos polinesios o nativos de América del Sur que podrían haberse asentado en la isla. Son muchos los interrogantes sobre sus antiguos pobladores. ¿Cómo llegaron a parar a una de las islas más remotas del mundo? ¿Por qué se asentaron allí?
Y lo que es más intrigante, ¿cómo desaparecieron? Las teorías oficiales acerca de la sobreexplotación de recursos o el cambio del clima parecen ser demasiado vagas como para explicar las causas de su declive. Algunas teorías sugieren que los antiguos Rapa Nui eran descendientes de una civilización que también sucumbió en el pasado hace miles de años. Todas estas civilizaciones han sufrido un acontecimiento común que las ha llevado a su desaparición. Podríamos pensar en causas locales e independientes, pero si dejamos la cronología oficial a un lado, observamos que todas o parte de ellas han compartido un periodo en la historia hace miles de años. ¿Es posible que hayan sido afectadas por un mismo evento? ¿Quizá un acontecimiento global que hizo sucumbir civilizaciones enteras en un corto periodo de tiempo?